Bueno, yo creo que la gente que escribe sobre el tema debe creer en ello, porque me supongo que alguien que escribe un libro está convencido de lo que está diciendo. Desde la perspectiva de lo que vengo enunciando en estos conceptos, creo que las recetas no existen, de la misma forma que no existe el concepto de liderazgo asumido así, por lo tanto, menos habrá una receta de liderazgo efectivo. Lo mismo, digamos, en aquellos libros que dicen cómo conformar un equipo de trabajo eficaz de acuerdo a las 10 reglas básicas sobre cómo conformar un equipo eficaz. Digamos, yo siempre digo, los libros algunas veces nos dan alguna buena idea en estos temas que nos permite desde nuestra forma de observadores y desde nuestra forma de intervenir en las organizaciones tener algún tipo de agregado de valor, pero no creo que pueda hacer mucho más de eso. No conozco gente que habiendo leído un libro sobre cómo ser un líder eficaz lo haya logrado ser, sobre todo porque el concepto de liderazgo no depende de uno, sino que también depende de los otros. Entonces, este concepto, digamos, me parece que se rompe en cuanto uno va a la misma definición relativamente compartida sobre el liderazgo, que es el concepto de la influencia sobre los otros. A mí me parece que todos influimos entre nosotros. Tu pregunta influye en mí para una determinada forma de reflexionar la respuesta. Seguramente mi respuesta hace reflexionar en ti y en cada una de las personas que están escuchando nuestra conversación, influyendo acerca de poder formularse nuevas preguntas, tal vez cuestionar u oponerse a lo que estamos diciendo nosotros. Así que, desde mi perspectiva, yo tendría que adaptar una frase de Sartre para responder a lo que tú estás diciendo. Sartre no hablaba de equipos porque en su época el concepto de equipos no había sido desarrollado. Pero lo que Sartre decía era que los grupos, él hablaba de grupos, él decía que los grupos se hacen haciéndose y se deshacen deshaciéndose. Desde esta perspectiva, yo lo que tendría que decir es que los equipos se hacen haciéndose. O sea, se hacen en la interrelación con los otros. No hay otra forma de hacer un equipo que no lo sea hacer haciéndose. Hay múltiples ejemplos de, entre comillas, líderes organizacionales que hemos visto sus libros o relatos de sus libros donde han sido sumamente exitosos, aparentemente en soledad, en una determinada empresa, y que después, habiendo sido transferidos o habiendo sido, digamos, buscados por otras empresas para repetir el éxito que tuvieron en esta, fueron rotundos fracasos. ¿Por qué? Porque uno no es uno solo, sino que uno es uno y sus circunstancias. Entonces, en determinadas situaciones uno puede tener ciertos éxitos y la gente puede seguirme por un rato tal vez, y por otro lado seguiré yo a los otros durante buen rato. La verdad es que yo de estos libros que tú mencionas siempre trato de rescatar alguna buena idea que me pueda ayudar a hacer esto, pero en la vida práctica, la gente, cuando nosotros trabajamos en nuestros procesos de formación de equipos de trabajo, básicamente, y en cómo dirigir equipos de trabajo, no liderarlos, sino cómo dirigir equipos de trabajo, nosotros estamos constantemente retrabajando esta idea de procesar los equipos como algo en crecimiento constante a partir de la propia experiencia y no a partir de los textos, que lo que hacen son por ahí facilitarnos alguna idea, darnos algún desarrollo, etcétera. No hay otra forma de aprender que no sea a partir de la experiencia, y a partir de la experiencia es donde tal vez podamos volver a los conceptos y ver si los conceptos son válidos o no. No si son verdaderos o no, como dirían en coaching ontológico, ¿no? Sino si son válidos o no. ¿Y qué me dices de los ahora de moda equipos virtuales? Todo esto lo hemos hablado, o al menos yo lo he presumido de que lo aplicamos a un equipo presencial, pero ¿cómo está esto del liderazgo en los equipos virtuales, en los equipos que se juntan asincrónicamente
en los equipos que están en ubicaciones geográficas literalmente a veces al otro lado del mundo, vaya, en los equipos que están como tú y yo, como Fabián y yo ahorita, alejados por kilómetros de distancia y vinculados por la tecnología. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Bueno, lo que te puedo decir es que hay pocas investigaciones con respecto a esto y sí hay muchas opiniones con respecto a esto. Mi opinión es que nuevamente estamos haciendo mucho énfasis en el concepto de liderazgo. Me da la impresión que en un equipo virtual lo que tenemos que hablar es de alguien, digamos, que esté trabajando. Estoy haciendo la suposición de que tu pregunta se formula respecto a un equipo de trabajo en una organización que por alguna razón de la virtualidad trabajan en usos horarios distintos o en lugares distintos o en ambas cosas al mismo tiempo. En este caso, me parece que lo que prevalece no es la figura del líder, sino la figura del conductor, ¿no? Esto me parece importante, llámelo jefe, llámelo director, etcétera, como lo quieras llamar. Tal vez hago una postilla a una pregunta anterior que tú me hacías, diciendo que el concepto de líder de proyecto que se usa tanto hoy en día, o de líder, etcétera, no sería válido desde la perspectiva que estoy enunciando yo en esta situación. Yo puedo ser jefe de un proyecto, pero no líder. Por más que me nombren oficialmente, seré líder si alguien me sigue en algún momento, pero lo más probable es que no me sigan siempre y que por suerte haya otros a quienes seguir. Así que esto es lo que quería decir, y me parece que virtualmente este fenómeno es todavía de mayor complejidad, porque muchas veces estos equipos virtuales no trabajan en algo que es importante y que nos está pasando en este momento a nosotros dos, que es vernos cara a cara, que es algo que caracteriza a la primera época de los equipos, que es el conocimiento profundo cara a cara y no mediado a través de una cámara a miles de kilómetros de distancia. Este es un fenómeno nuevo, todavía muy complejo, muy poco desarrollado. Por eso hago énfasis en la importancia de la función de quien modera, de quien facilita, de quien dirige, de quien tiene que tomar en última instancia alguna decisión respecto a la organización si no se logra un determinado consenso. De hecho, podemos decir que algunos de los equipos que hoy se llaman virtuales no son equipos, sino que son simplemente gente que trabaja en distintos usos horarios y espacios físicos. Son gente trabajando. Tendríamos que ver si se cumplen los requisitos que dimos antes de personas, tarea explícita, tarea implícita y resultados, para que esto, digamos, podamos considerarlo un equipo. Si no, muchos de los grupos o de los conjuntos de personas que trabajan en las organizaciones las estamos denominando equipos sin que lo sean. Bien, vamos a dar una pequeña recapitulación. Liderazgo de masas, liderazgo organizacional, liderazgo de equipos. Hay que establecer esa diferencia cuando hablemos de liderazgo. El líder es un concepto polisémico de muchas definiciones, multidefiniciones, y de alguna forma a mí siempre me ha gustado cuando entramos a este terreno donde no podemos encontrar una definición universal de liderazgo, aquella definición que vimos en nuestros debates, en nuestros foros de debates a los que te referiste hace rato, mi estimado Héctor, en donde alguien opinó que el liderazgo es como la belleza. No se puede definir, pero se reconoce en cuanto se le ve. Me gusta eso. Pero en fin, ese es más bien, no una definición, pero sí una distinción algo poética. También tenemos la diferencia entre función y rol. Creo que eso es sumamente importante para nuestro auditorio. La función es lo que soy, qué puesto ocupo,
qué papel juego en la organización formalmente. El rol es lo que hago, lo que puedo hacer y lo que los demás me dejan hacer. También tenemos lo de liderazgo en cuanto a sus dos valencias, positivo y negativo, y también tenemos las características de un equipo de trabajo, las personas, las tareas explícitas, las tareas implícitas y los resultados, el logro de resultados. Me gustó esto que dices, Héctor, el liderazgo no depende de uno, nada más, sino también depende de los otros. No podemos desligar el concepto liderazgo de seguidores. Como decía nuestro autor ya citado en nuestros foros de debates, Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, es lo mismo que podríamos decir de líder. Y lo último que dijiste en cuanto a la virtualidad, pocas investigaciones, muchas opiniones. ¿Algún comentario final, mi estimado Héctor?